Mi nombre es John Jairo Quevedo, tengo 28 años, soy de la ciudad de Ibagué, soy estudiante de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad del Tolima en segundo semestre. Soy también profesor de Ciencias Sociales y de Educación Informática en colegios de bachillerato. También hago preparación para estudiantes que pretenden presentar el examen del ICFES para ingresar a la educación superior. Mi gusto es la lectura, la música clásica y también la política y el análisis crítico de la sociedad. Don Jairo, ¿qué criterios debe tener una persona para decir que es profesor? En Colombia hay que decir que inicialmente la historia de Colombia es triste. Los profesores al principio no tenían ningún grado de instrucción, se le entregaba por su participación en política y se le pagaba con aguardiente. Progresivamente en Colombia se ha venido tratando de profesionalizar la profesión, bueno, de hacer profesionales a los profesores, pero en Colombia eso ha sido progresivo. Yo soy profesor porque estudié programación, análisis y diseño de computadores e inicié trabajando en colegios de bachillerato impartiendo la cátedra de computación, informática y sistemas. Y posteriormente, gracias al manejo de los conocimientos, resulté dando la cátedra de ciencias sociales con muy buenos resultados, y pues los colegios en los que he estado, pues los resultados han sido buenos. De su experiencia como profesor, ¿cuáles cree usted que son los principales problemas de la educación básica en la juventud colombiana? La educación en Colombia no sirve para que el estudiante reflexione sobre la realidad, no trate de aprenderla con H, de comprenderla, sino más bien que se le están dando una instrucción con la cual se pretende que ese estudiante asuma la sociedad y la realidad como algo incuestionable y eterno, pretender funcionarle a un estilo de vida, a una forma de vivir que parece que ya fue predestinada por otros. ¿Qué propuestas ha hecho usted a lo largo de su carrera como docente para mejorar esas falencias en la educación básica? A través de un grupo de estudio que trató de lanzarse esa pregunta y al mismo tiempo pretender contestarla. La educación en Colombia sufre de estos males, pero no es una eternidad, no es un destino. Colombia podría salir de su desarrollo. Nosotros hicimos una ponencia con respecto a la educación, hablando de la necesidad de que en Colombia la educación se dirija principalmente a los intereses nacionales, a los intereses de los colombianos, y principalmente entendiendo la realidad de Colombia como un país con un potencial ambiental, un potencial agroecológico inmenso, y que si la educación en Colombia está en este momento dirigida para que los educandos, las personas que acceden a la educación, sean los operarios de las máquinas que se producen en otros países, y no potenciando una industria turística, no potenciando el potencial bioecológico que tiene una nación como Colombia, que es el primer país en cumbres nevadas, que es el segundo en biodiversidad. Pues yo creo que la educación está mal dirigida, es simplemente de ajustarla, hacerla pertinente y hacerle la exigencia a los gobiernos para que eso sea una política de Estado, no una política de gobierno. Don Jairo, que es un comunicador social de la Universidad de Tolima. Bueno, la comunicación social tampoco es el concepto para sí que se está dando en la Universidad de Tolima y en la sociedad. Casi todas las profesiones se convirtieron en una herramienta útil a la dominación. La comunicación social debe ser principalmente para entregar un proceso humano que es apenas lógico, que es el de la comunicación, y para eso son unos elementos básicos de entregar la información a toda la población, entregarlo de la manera más veraz que se pueda y lo menos sesgada, ¿sí? Pero cuando una sociedad como la colombiana funciona a través de los comerciales de televisión, pues eso comienza a adherirle unas intenciones distintas a lo que podría ser la verdadera información. Entonces aparece el morbo en el periodismo, aparece el amarillismo mismo,
el sensacionalismo que al final lo que busca es que la gente consuma. El comunicador social de la Universidad del Tolima está en esa dualidad de no saber qué hacer, porque durante toda su carrera en una universidad pública pues va adhiriendo a sus conceptos una cantidad de ideales rebeldes y que de repente cuando llega a enfrentarse a la sociedad no va a saber qué hacer si no tiene una idea de ruptura frente a la sociedad. ¿Cómo es la educación superior con respecto a la educación media y qué continuidad le ve a los problemas que observó en la educación media de sus estudiantes? Principalmente esa tendencia a tener una persistencia en la creencia de sus ideas. ¿Sí? El colombiano o el ciudadano del mundo tiene ese problema muy grave, que su punto de vista hace que se pase por encima del punto de vista de los demás. En la educación básica, del bachillerato, pues principalmente hay una situación de dominación, porque el estudiante principalmente va obligado a estudiar, algunos son muy aplicados, pero en pro del beneficio que le proporciona el boletín impecable en cuanto a la vida familiar y ese tipo de cosas, y otros que se declaran definitivamente rebeldes, pero no se entiende verdaderamente el problema de la falta de conocimiento dentro de la educación. El conocimiento es una herramienta con la cual las personas pueden desarrollar sus capacidades intelectuales. La inteligencia es muy inherente a la condición humana, ¿sí? La gente confunde muchas veces inteligencia con conocimiento. Cuando llegan a la universidad y la libertad, entonces esa inteligencia y esa falta de conocimiento se puede migrar fácilmente hacia la manipulación o lógicas que ya existen dentro de las universidades y que se materializan en ideologías. Ahí es donde se pierde muchísimo, porque el estudiante que no es reflexivo con sus propios conocimientos pues comienza a ser dirigido hacia unas formas de entender el mundo, y el problema es cuando comienza a materializarlas en prácticas que al final no corresponden a su manera propia de ver el mundo, sino a maneras de ver el mundo de otras personas que ya han tenido experiencia en la universidad. John Jairo, usted ha planteado anteriormente unos problemas. Con el título de comunicador social de la Universidad del Tolima, ¿cómo puede ayudar a solucionar esos problemas? Bueno, hay un llamado que yo hago a todas las personas que se educan dentro de la universidad: no esperemos que el docente nos va a brindar los conocimientos y las conclusiones, principalmente la inquietud. Máximo, un profesor lo que puede hacer es generar inquietud en los estudiantes que fortalezcan esa necesidad de aprender. El enfoque de la Universidad del Tolima progresivamente ha ido cambiando hacia los intereses del mercado, y de repente algunas veces hay profesores que se resisten a ese tipo de cosas, y pues nosotros lo entendemos como buenos profesores. Nosotros, si tenemos una mirada hacia la sociedad, de una comunicación social que realmente sea efectiva, tiene que adherirse más a la idea de que la comunicación social y el periodismo no es servirle de aparato de dominación a los gobiernos, a los estados, a los sistemas económicos. La comunicación social estudia el hecho comunicativo, es un proceso humano que se da en todos los niveles y en todas las épocas históricas, que ahora hay unas capacidades teóricas que han desarrollado con la historia, las que nosotros podríamos apuntar para que la comunicación sirva principalmente para la educación del pueblo. Los medios de comunicación promoviendo valores distintos a los que se están promoviendo en la sociedad, como el facilismo, como toda esta cultura alrededor de lo que es fácil, el conseguir dinero fácil, o el perseguir la cacería detrás del dinero, que yo pienso que al final no puede ser un objetivo de vida.